Hola, sean todos bienvenidos a mi canal Musec. El día de hoy hablaremos sobre la clasificación académica de los géneros musicales, tercera parte. ¿Listos? ¡Comenzamos! Vamos a hacer un repaso. La clasificación académica de los géneros musicales se organiza en dos grupos por su función, y recordamos que hablamos en el primer video de la forma musical religiosa, profana, de danza, dramática, incidental y cinematográfica. En el segundo video abordamos la clasificación por su instrumentación. En él hablamos de la música vocal. Recordamos que la voz se clasifica en voces femeninas y voces masculinas. A la voz de los niños se le llama voz blanca. También hablamos sobre las formas de canto, que pueden ser solistas o en grupos, al unísono, a voces o a capela. Bien, pues el día de hoy hablaremos sobre la música instrumental. La música instrumental es una forma musical donde la característica principal es que no tiene letra, en otras palabras, no está cantada. La melodía es interpretada por instrumentos musicales. Quiero aclarar que la voz como instrumento sí puede aparecer en la música instrumental, como lo podemos observar en la música folclórica, en especial del continente africano. Más adelante veremos un ejemplo, entre otros. El término instrumental es usado cuando nos referimos a la música popular. Dentro de la música instrumental encontramos música popular. También encontramos la música clásica, la música folclórica o tradicional, como ya lo mencioné, y también encontramos la música abstracta y la música programática. Dentro de la música instrumental popular encontramos el jazz, el cual es un género musical nacido en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Geográficamente, el jazz surge en el estado de Luisiana, concretamente en la zona de influencia de Nueva Orleans, a donde llegaban grandes remesas de esclavos de color, fundamentalmente de la zona occidental de África. De esta mezcla de culturas y razas tenemos el siguiente género, el blues. Originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos, a principios del siglo XX, este género se desarrolló a través de enlaces espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas y gritos de campo. La utilización de la nota blues y la importancia de los patrones de llamada y respuesta, tanto en la música como en las letras, son indicativos de la herencia africana occidental de este género. Un rasgo característico del blues es el uso extensivo de las técnicas expresivas de la guitarra y de la armónica, que posteriormente serían de gran influencia en los solos de rock. El rock es un término amplio que agrupa variedad de géneros de música popular originados como el rock and roll a principios de la década de 1950 en los Estados Unidos, que evolucionó en un gran estilo aproximadamente en 1960, particularmente en el Reino de Estados Unidos y en el Reino Unido. Tiene sus raíces en el rock and roll de los años 1940 y 1950, proveniente de la combinación de géneros como el blues, el country. La música rock también se nutrió fuertemente del folk e incorporó influencias del jazz y la música clásica. Hablar del rock y su evolución es un tema de otra clase que pronto abordaremos. Con la evolución de la tecnología llega la música electrónica, que encuentra sus orígenes en el campo de la ciencia. El primer dispositivo conocido capaz de grabar sonido fue el fonoautógrafo, patentado en 1857 por Edward Leon Scott de Martinville. Se suele considerar como el primer instrumento electrónico, el theremin, inventado por el profesor Leon Theremin alrededor de 1919 a 1920, así evolucionando hasta el primer sintetizador comercial, el Moog, presentado en 1964. Llegamos a los años de 1970. Bandas como The Residents, Cant, abanderaron un movimiento de música experimental que incorporaba elementos de música electrónica.
También en esta época, diferentes bandas de rock, desde Genesis hasta The Cars, comenzaron a incorporar sintetizadores en sus canciones. A partir de ese momento, la música electrónica no ha parado de evolucionar a la par de tecnología hasta nuestros días. Es importante mencionar que todos los géneros mencionados primeramente ejecutaban canciones con letra. Conforme fueron evolucionando y surgiendo ejecutantes virtuosos, se desarrollaron en su versión instrumental. En la música clásica, la música instrumental es más antigua y se define por oposición a la música vocal. Ya desde el canto gregoriano hasta el Renacimiento, la música vocal dominó todas las formas posibles de música, relegando la instrumental generalmente a la danza y a realizar introducciones a la vocal. Desde el periodo barroco, la música instrumental experimentó un gran desarrollo que posibilitó todas las formas y géneros exclusivamente instrumentales. Además del gran virtuosismo instrumental y el afianzamiento de conjuntos instrumentales, desde pequeños dúos, cuartetos de cuerda, hasta la orquesta con el género sinfonía, desde el siglo XVIII y el poema sinfónico en el siglo XIX y XX. Podemos observar en el periodo del Renacimiento, que comprende el siglo XV y siglo XVI, las siguientes formas musicales, exclusivamente instrumentales, como la gallarda, el branle, el turrión, la pavana, la tocata y el tiento. Después, en el periodo barroco, que comprende de los siglos XVII y XVIII, podemos ver cómo aumentaron las formas musicales instrumentales. En este periodo tenemos el concierto, la alemanda, la zarabanda, la sonata, la gavota, el minueto, la suite, el preludio, la giga, la sinfonía y la fuga. El periodo clásico o clasicismo es el estilo de música culta europea, desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 por compositores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, quienes fueron sus máximos exponentes. Este periodo se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad y el establecimiento de las formas musicales clásicas. Este es un periodo clave para la orquesta porque se configura la orquesta sinfónica como tal, por influencia de Mozart y Haydn y de la escuela de Nahum. La orquesta de cámara, heredada del periodo barroco, se mantiene la sección de cuerdas como base, aunque esta es ampliada en número y suele complementarse con al menos un par de oboes y de trompas. Al avanzar el siglo queda fijada la sección instrumental de madera a 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. La sección de metal solía incluir 2 y 4 trompetas y ocasionalmente 1 o varios trombones. Se abandona la práctica del bajo continuo y con ello el clavecí en la orquesta, salvo para conciertos operísticos. El piano toma su lugar. Las formas musicales e instrumentales de este periodo son el trío, el cuarteto de cuerdas, la sonata, el quinteto de alientos, la serenata, el divertimento, la casación, el concierto y la sinfonía. La música tradicional o música folclórica es la denominación para la música popular que se transmite de generación en generación por vía oral, como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Así pues, tiene un marcado carácter étnico o de raíz dentro de las músicas tradicionales. Hay algunas que han trascendido más allá de su origen, como el flamenco, la jota, el tango, la música country, la samba, la cumbia colombiana y en general. Muchos de los ritmos latinos que han mantenido cierta entidad propia con el tiempo y se han vuelto algo más que un baile dentro de la música folclórica, es común encontrar canciones en versiones instrumentales. A continuación, vamos a dar unos pocos ejemplos. Del continente americano, claro, México, podemos ver el ejemplo del jarabe tapatío,
música tradicional que es comúnmente ejecutada acompañada de un ballet folclórico, originaria del estado de Jalisco. Es muy popular, representativa de nuestro país. Del continente africano, del país Nigeria, tenemos la música subsahariana, la cual es la principal influencia en el continente, estableciendo el patrón rítmico de cruz. La música tradicional africana se interpreta dentro de fiestas religiosas y populares. Es caracterizada por su fuerte ritmo y piezas interminables que duran tanto como el cuerpo resista. En el continente de Oceanía tenemos al país de Australia con la música aborigen. Este tipo de música está formada por lamentos melódicos que utilizan los aborígenes. Antiguamente, dichos cantos están registrados alrededor de miles de millones de años atrás, donde se muestra que en Kakadu ya se tocaban notas musicales hace aproximadamente 15.000 años. En el continente europeo vamos a la cuna de la cultura, Grecia. Los griegos consideraban una donación de los dioses, la cual eran los creadores de la música y los instrumentos, claro. La música estaba ligada a la magia, la religión, como materia de comunicación con los dioses. Esta estaba ligada a aspectos profundos del alma y con poderes sobrenaturales, como lo podemos ver en el mito de Apolo y Orfeo. Los griegos hablaban del concepto musique, que era el poder fascinador de la música, donde definía la melodía, la voz y la danza. Para los griegos, la armonía era el equilibrio entre cuerpo, mente y el alma. Por lo tanto, era considerada parte de la educación. Fíjate, desde entonces. En el siglo VIII a.C. aparece Terpandra, quien estableció lo que se llamó nomoi, consideradas las leyes y estructura de la música. En el siglo V a.C., Timoteo independiza la música del texto. Apolos es considerado la música y la palabra en el mito de Orfeo, la lira, la melodía al servicio de la palabra. Por otro lado, Dioniso es aulos, la música instrumental, considerada inadecuada para la educación social, por lo que a partir de ese mito se estableció la diferencia entre la música aolética, que es la música instrumental de viento, y la citarística, que es música y palabra con instrumentos de cuerda. Dentro de esta discusión filosófica encontramos a filósofos como Platón defendiendo la música citarística y a Aristóteles la música aolética. Ahora vamos al continente asiático, en específico a China. La música tradicional es tocada por instrumentistas, solistas o un pequeño grupo de instrumentos de cuerda. Eran de cuerda punteada o frotada, así como flautas. Según la mitología china, fue Xinifu quien hizo cañas de bambú de manera que sonaran como pájaros. Por esto es considerado el creador de las flautas. En el año 2500 a.C., la música conocida más antigua es Youlan. La traducción es orquídea solitaria, atribuida al filósofo Confucio. La música abstracta es música sin referencia a lo extramusical. No trata de describir o sugerir algo concreto, más allá de lo que el oyente es capaz de percibir y sentir. La música programática se clasifica en tres: la música descriptiva, la cual sugiere musicalmente fenómenos de la naturaleza, como el mar, tormentas, lluvias, etc. O determinadas situaciones, por ejemplo, las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. El poema sinfónico
composición para orquesta con un solo movimiento que está determinada por algo externo a la música. Es una idea descriptiva o un poema, una idea argumentada. Su objetivo es mostrar musicalmente esa idea o poema. Por ejemplo, la danza macabra de Saint-Saëns. La música incidental es la música que se compone para un momento concreto de una obra de teatro, principalmente. Hoy en día correspondería a ciertas bandas sonoras de cine, música compuesta para unas determinadas imágenes, como en temas anteriores ya habíamos abordado. Bien, es así como pasamos a las actividades. Estas actividades corresponden a la quinta quincena, del 18 al 30 de octubre del 2020. Actividad 11. Número 1. Copia todos los diagramas que se presentaron en este video en tu cuaderno, excepto el primero, porque es el repaso de los anteriores. 2. Realiza un resumen de todo lo que hablé durante este video, de por lo menos 2 páginas. Aspectos a calificar: la ortografía, la caligrafía, la limpieza, el contenido y la presentación. Cada uno vale 2 puntos. 3. Toma fotos a todas las páginas que realices y envíalas al correo electrónico. Actividad 12. Número 1. Ingresa a la página http://ariascarlosportafolio.blogspot.com. 2. Observa el video de Barrami Jazz Live Animal Nocturno entrando al infinito y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué instrumentos utilizan? Inciso B. ¿Qué instrumentos lleva la melodía? Pregunta C. ¿Qué instrumento lleva la armonía? Pregunta D. ¿Qué instrumentos hacen el ritmo de la canción? Estas preguntas deberás escribirlas en tu cuaderno y contestarlas en tu cuaderno. 3. Escucha muy bien. La siguiente pregunta deberás responderla en los comentarios del video en la página. Recuerda que aparte de escribir tu respuesta, debes escribir tu nombre completo, grado y grupo para poder identificarte y así calificarte. La pregunta E dice así: ¿qué fue lo que más te gustó de la canción? 4. Toma fotos de tu trabajo y envíalas al correo electrónico. Es muy importante lo siguiente: tu evaluación. La pregunta A vale 2 puntos, la pregunta B vale 2 puntos, la pregunta C vale 2 puntos, la pregunta D vale 2 puntos y la pregunta E vale 2 puntos. Para que esta actividad tenga un 10, ya sabes qué tienes que hacer. Actividad 13. Ingresa a la página http://ariascarlosportafolio.blogspot.com. 2. Observa el video Red House by Beto Blues Band y contesta las siguientes preguntas. Pregunta A. ¿Qué instrumentos utilizan? Pregunta B. ¿Qué instrumento lleva la melodía? Pregunta C. ¿Qué instrumento lleva la armonía? Pregunta D. ¿Qué instrumentos hacen el ritmo de la canción? Te recuerdo que las preguntas van escritas en tu cuaderno y contestadas en tu cuaderno. Número 3. La siguiente pregunta deberás responderla en los comentarios del video, en la página. Recuerda que aparte de escribir tu respuesta debes poner tu nombre completo, grado y grupo para poder calificarte, como la actividad anterior. Pregunta E. ¿Qué fue lo que más te gustó de la canción? Toma fotos de tu trabajo y envíalas al correo electrónico. La evaluación es la misma que la actividad 12. 2 puntos pregunta A, 2 puntos pregunta B, 2 puntos pregunta C.
A la pregunta D lleva 2 puntos y la pregunta E son 2 puntos. Actividad 14. Ingresa a la página que antes te mencioné y observa el video de Tempus Quartet, Winter de Vivaldi, rock con violín eléctrico y contesta las preguntas. Inciso A, ¿qué instrumentos utilizan? Inciso B, ¿qué instrumento lleva la melodía? Inciso C, ¿qué instrumento lleva la armonía? Inciso D, ¿qué instrumentos hacen el ritmo de la canción? 3. La siguiente pregunta deberás responderla en los comentarios del video en la parte. Recuerda que aparte de escribir tu respuesta debes poner tu nombre completo, grado y grupo para poder calificarte. Pregunta E. ¿Qué fue lo que más te gustó de la canción? Toma fotos de tu trabajo y envíalas al correo electrónico. Para evaluarte, la pregunta A vale 2 puntos, la pregunta B vale 2, la pregunta C vale 2, la pregunta D vale 2 y la pregunta E vale 2. Actividad 15. Ingresa a la página antes mencionada. Observa el video de Stephanie Jones con la pieza Cielos Abiertos, Open Sky, y contesta las siguientes preguntas. Pregunta A. ¿Qué instrumento utiliza? Pregunta B. ¿A qué género musical consideras que pertenece la pieza que interpreta? Estas preguntas deberán estar escritas en tu cuaderno y contestadas ahí. Número 3. La siguiente pregunta deberás responderla en los comentarios del video en la página, como en los ejercicios anteriores. Y pregunta C. ¿Qué fue lo que más te gustó de la canción? 4. Toma fotos de tu trabajo y envíalas al correo electrónico. La evaluación. Explico. La pregunta A vale 3 puntos. La pregunta B vale 4 puntos. Y la pregunta C vale 3 puntos. Es así como llegamos al final de este video. Hubo mucha información que necesitamos procesar. La fecha de entrega de los trabajos es el 30 de octubre de 2020. Papás, les recuerdo que todo trabajo entregado después de esta fecha tendrá una penalización de 2 puntos. Aquí en la parte de abajo les dejo mis redes sociales, el email, el WhatsApp, el Facebook, el Blogger, el canal de YouTube. Los invito a que se suscriban al canal y al Blogger para que inmediatamente que yo suba videos, ustedes sean los primeros en enterarse y puedan realizar las actividades con tiempo. Por mi parte es todo. Les deseo salud y que Dios los bendiga. Por favor, cuídense mucho. Es mi deseo verlos pronto. Nos vemos en el siguiente video.